Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. No recuerdo si en capítulos anteriores te he mencionado que yo anteriormente era mucho de la creencia de que tenía que ver las cosas para poder creerlas. Sin duda, casi que pedía evidencia y constantes comportamientos de las personas para poder yo definir si podía confiar o no en ellas. Y lo digo como con cierta jocosidad porque cuando tú vas entendiéndote y conociéndote, te das cuenta que lo que sucede en tu realidad no es más que una proyección de lo que tú tienes internamente en tu mente. Entonces, tener esta sensación como de desconfianza no era más que una proyección de inseguridades o desconfianzas hacia mí misma. Pero eso lo fui descubriendo a lo largo del tiempo. Como ya te he mencionado, una creencia es una interpretación que tú sacaste de distintos eventos que te fueron sucediendo a lo largo de tu vida. Y que en base a eso, entonces vas a ir tomando acciones porque tus creencias generan tus pensamientos, tus emociones entonces van a hacer que tú realices ciertas acciones y eso va a traer ciertos resultados. El punto aquí está en qué tan afianzado o no tú puedas tener esta creencia, porque por lo general uno se identifica con ella con el propósito o con la finalidad de obtener cierta protección. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú a veces dices o crees o sientes, piensas o tienes muy arraigada esta idea de que tienes que creer, que tienes que ver para creer, entonces estás pidiendo constantemente de los otros, de las situaciones, evidencias para tú sentirte seguro, tranquilo, porque de lo contrario te pudieses estar viendo amenazado, quizá puedes salir lastimado, puedes salir herido, puedes salir rechazado. Entonces, tener esta creencia es una especie de capa protectora para que las cosas en tu vida vayan funcionando y teniendo cierto control tú de lo que te va a ir sucediendo. Y está bien, perfecto, que hasta así sea. Pero ¿hasta qué punto eso también te puede estar limitando de conseguir ciertas cosas, de experimentar otras, de realmente vivir? Porque una vez con esta creencia también de que tengo que ver para creer, se empiezan a generar muchas dudas al momento de tomar decisiones o dar siguientes pasos en nuestra vida en relación a cosas que nosotros deseamos que sucedan. Entonces quizá tú estás pasando por una crisis sentimental y crees que te tienes que separar de tu pareja, entonces empiezas a dudar porque dices, ¿será que alguien más va a venir? ¿Alguien más me querrá? Quizá me voy a quedar solo o sola para siempre, voy a terminar viviendo bajo un puente, o de repente estás en una situación laboral, entonces tú dices, ¿pero cómo voy a renunciar? Si entonces yo afuera veo que la situación está súper difícil, yo no creo que pueda conseguir un trabajo mejor porque no estoy viendo que mi alrededor esté en una buena posición y quizá este trabajo sea lo mejor, aunque yo me siento inconforme. Entonces ves, a veces este ver para creer es como condicionante y limitante al mismo tiempo. Porque está bien que tú tengas precauciones, está bien que tú hagas análisis, que tú planifiques cosas, eso está perfecto, porque es parte de tu proceso de supervivencia con el propósito de tratar de tomar las mejores decisiones para tu vida, etc. Pero ¿hasta qué punto esta creencia, que finalmente también se ve representado por procesos de dudas, se puede convertir en tu enemigo? Yo creo que la duda es algo súper válido porque, como te digo, te permite quizá analizar distintos escenarios y contemplar distintas posibilidades, pero ¿qué tanto te las crees? Porque las dudas siempre van a surgir, es parte natural de nosotros como seres humanos, pero ¿hasta qué nivel te lleva entonces a la inacción? Porque a veces es simplemente dar ese voto de confianza. Y es lo más complicado muchas veces. Te lo digo como una doliente o como una persona en recuperación respecto a de los conceptos de confianza. En realidad no siento que en mi infancia haya pasado situaciones puntuales que me llevaron a desconfiar de mí mismo o de las demás personas. Pero probablemente, como es natural, a veces en los niños vemos que alguien dijo una palabra y no la cumplió, entonces yo ahí sentía como que no, me van a defraudar. Ese tipo de cosas me hizo ser como mucho más cautelosa y al mismo tiempo, como te decía, ciertamente me pudo haber protegido, pero hasta cierto nivel
también me pudo haber limitado de conocer más personas, de condicionar incluso el juicio hacia con quién me relacionaba y con quién no. Y ahí entonces surge este problema en donde la duda se termina convirtiendo en tu enemigo y te deja poco a poco aislándote de un lugar. Entonces, a veces yo también me hago esta pregunta. Cuando uno duda respecto de una determinada decisión que quiere tomar, porque está intentando tomar la mejor decisión, yo también entro a este proceso de confianza, pero con la vida. ¿Qué es la mejor decisión? Y ahí tú me podrás decir, bueno, es analizar los distintos factores, riesgos y demás para intentar tomar la decisión que se ajuste o que sea la más adecuada a lo que yo quisiera vivir. Pero ahí, en este momento, yo sí me pongo un poco más mística, más fuera de la lógica y más fuera de la racionalidad. Y yo creo que finalmente, sea cual sea la decisión que hemos tomado en distintas circunstancias de nuestra vida, son las que pensamos que en ese momento eran las más adecuadas. Irnos hacia atrás y cuestionarnos que tomamos una pésima decisión puede ser hasta cierto punto perjudicial para ti. ¿Por qué? Porque te está colocando en un lugar de culpa. Pero podemos mirar ese pasado, podemos mirar esa situación desde la perspectiva de, bueno, ¿qué puedo aprender de esto que decidí? Que en ese momento, con ese estado de conciencia, con esas situaciones que yo estaba experimentando, consideré que era lo mejor. Porque eso era lo que tú estabas creyendo y viendo en ese momento. Entonces, no es juzgarte por esas decisiones que tomaste en el pasado, sino simplemente sacar las lecciones de ahí y bueno, seguir tomando decisiones. Y ahí es donde te decía que quizá me pongo mística, porque no siento que haya necesariamente un error, sino un aprendizaje, pero está en tu mentalidad y en tu confianza en ti mismo, en la vida y en el proceso, en que sí tenían que suceder las cosas. No lo digo desde un punto de vista de resignación, porque muchas veces la gente dice, ay, claro, sí, así cualquiera, así se vive siempre, así constantemente se está hiriendo, maltratando y lastimando a personas porque no estás consciente de tus decisiones. Pero, insisto, si yo parto desde la buena voluntad, y aquí es donde me quiero situar, probablemente las decisiones que fuiste o que hemos ido tomando a lo largo de la vida tenían un propósito, un objetivo en ese momento. Juzgarlas hacia atrás realmente no va a cambiar el pasado, pero sí puedes sacar lecciones desde ahí. Entonces te invito a que esta creencia que puedas tener de que necesitas ver las cosas para poderlas creer, no necesariamente tiene que regir tu día a día, porque te puede estar generando dudas y esas dudas te pueden estar limitando a ir a explorar o experimentar nuevas cosas que probablemente deseas, pero entonces por mantenerte en esta zona mal llamada de confort, hace que vivas desde un lugar de insatisfacción. Yo creo que es necesario que como seres humanos nos aventuremos mucho más. Y la gente ante esta propuesta probablemente te llega a decir, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar a un lado tu estabilidad, tu seguridad, a esta persona que ya conoces? ¿Cómo te vas a aventurar a un lugar que no tienes ni idea de lo que puede suceder? Y ahí yo te digo, ¿cuál es la certeza que se tiene en la vida? Más allá de que todos vamos a trascender este plano. De resto, tomar buenas o malas decisiones es ponerles una etiqueta. ¿Qué tal si lo empiezas a vivir como que son decisiones? Como que tú decides también crear tu propia realidad para que empieces a ver todas las posibilidades. Tú las empiezas a crear. No dejas que la vida sea que te empiece a mostrar a través de esa posición de víctima, sino más bien de empoderamiento y decir yo soy el que está capacitado y decidiendo qué es lo que está pasando en mi vida. No voy a dejar que sea la vida que de una u otra forma me empiece a enseñar. Entonces, ten presente. ¿Vas a ver para creer o vas a creer para ver?